Y votación del informe final de la denuncia constitucional número 23 presentada por el congresista Marisol Espinosa Cruz y otros contra el ministro de Energía y Minas Pedro Sánchez Gamarra por la presunta infracción constitucional artículos números 38, 44, 54, 66 y 73 al haber suscrito el acta de entendimiento con la empresa Shogun en desmedro de los intereses nacionales. Doy el uso de la palabra al congresista delegado Teófilo Gamarra para que sustente su propuesta de informe final. Bien, gracias, señor presidente. Bueno, es con relación a la denuncia constitucional número 23 contra el exministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez Gamarra. Esta denuncia ha sido presentada el 5 de agosto del 2010, suscrita por varios congresistas, ya no voy a indicar los nombres. Es por la infracción de los artículos 38, 44, 54, 66 y 73 de la Constitución Política del Perú, al haber autorizado la suscripción del acta de entendimiento del 9 de febrero del 2010 con la minera Shogun en desmedro de los intereses nacionales. En principio voy a hacer una exposición de los hechos materia de la presente denuncia. Primero, como antecedente tenemos que en el año 1992 el Estado peruano suscribió con Shogun el contrato de compra-venta de acciones y aportes de la empresa Hierro del Perú, por el cual Shogun adquirió la citada empresa y la titularidad de la concesión minera CPS número 1, ubicada en la bahía de San Juan de Marcona, en la provincia de Nazca, del departamento de Ica. La superficie de los terrenos de la referida concesión es de propiedad del Estado peruano, conforme figura en la partida número 11.022.413 del registro de predios de Nazca. En el año 2007 se promulgó la ley número 29.163, mediante la cual se dio la ley de promoción para el desarrollo de la industria petroquímica, que declaró de interés nacional y necesidad pública el fomento, promoción y el desarrollo de la industria petroquímica. Dicha norma precisó en su artículo 7, entre las funciones del Ministerio de Energía y Minas, promover la creación de complejos petroquímicos. En ese sentido, el Ministerio de Energía y Minas emitió la resolución ministerial número 042 del 2009, MEM-DM, de fecha 21 de enero del 2009, que declaró a la bahía de San Juan de Marcona como zona geográfica para la instalación del complejo petroquímico y declaró de interés sectorial los proyectos petroquímicos que se instalen en dicha zona, para permitir la adquisición de terrenos del Estado por las empresas interesadas. Es así que luego de esta declaratoria de zona geográfica para la instalación del complejo petroquímico, dos empresas se interesaron en desarrollar estos proyectos, siendo el proyecto petroquímico de la empresa CF Industries declarado de interés nacional por el Ministerio de Energía y Minas mediante la resolución ministerial número 217-2009-MEM-DM de fecha 7 de mayo del 2009, y el proyecto petroquímico de la empresa Orica, también declarado de interés nacional por el Ministerio de la Producción mediante la resolución ministerial número 399-2009-Produce de fecha 14 de septiembre del 2009. Frente a la emisión de estos dispositivos y las solicitudes de las referidas empresas petroquímicas dirigidas a la SBN, frente a la emisión de estos dispositivos y las solicitudes de las referidas empresas petroquímicas dirigidas a la SBN para materializar la compra de los terrenos para construir plantas petroquímicas, Shogun presentó recursos impugnatorios y oposiciones ante el Ministerio de Energía y Minas y a la Superintendencia de Bienes Nacionales, las cuales fueron desestimadas en primera instancia y que posteriormente fueron confirmadas en última instancia administrativa. Es decir, frente a
estas solicitudes de parte de estas dos empresas o frente, mejor dicho, a las resoluciones a favor de estas empresas, Shogan presentó recursos impugnatorios tanto ante el Ministerio de Energía y Minas como a la Superintendencia de Bienes Nacionales. En la vía administrativa, estas fueron declaradas confirmadas tanto en primera como en segunda instancia, por lo que la minera Shogan interpuso ante el Poder Judicial demandas contenciosas administrativas contra dichos actos administrativos. A pesar de la oposición adoptada en las diferentes instancias administrativas, el exministro denunciado, mediante resolución número 086-2010-MEM/DM de fecha 18 de febrero del 2010, autorizó la firma del acta de entendimiento, la cual fue suscrita el 19 de febrero del 2010. Es decir, existiendo resoluciones administrativas, tanto el Ministerio de Energía y Minas como de la Superintendencia de Bienes Nacionales, en contra de las solicitudes de Shogan, esta empresa presentó demanda contenciosa administrativa. No obstante ello, el ministro denunciado, a través de la resolución 086 de fecha 18 de febrero del 2010, autorizó, ¿no es cierto?, la firma del acta de entendimiento entre la empresa Shogan y el Estado peruano. Con relación a los hechos, con relación a la denuncia, el denunciado Pedro Sánchez Gamarra hace sus descargos y entre ellos señala de manera concreta que en el caso de la empresa Shogan corresponde el derecho de uso gratuito de tierras herriazas del Estado por el concesionario minero. Está previsto esto en la legislación especial de la materia, la Ley General de Minería, y ratificado en la Ley número 26.570, que precisamente modificó el artículo 7 de la Ley número 26.505. Adicionalmente, señala como otro de los puntos que otro de los argumentos de su defensa, ¿no?, en el que señala que el acta de entendimiento del 19 de febrero del 2010 solo reconoció un derecho preexistente previsto en la Ley General de Minería. La mencionada acta tiene la finalidad pública de facilitar la implementación del complejo petroquímico de desarrollo descentralizado en el área de la bahía de San Juan de Marcona. Y finalmente, otro de los argumentos centrales es que, indudablemente, es que para el denunciado no se configura la supuesta infracción a los artículos 38, 44, 54, 66 y 73 de la Constitución Política del Perú, que se imputa de manera genérica y sin fundamentación, según el denunciado. Al respecto, se ha hecho un análisis con relación a los hechos y los descargos presentados, y se ha llegado a determinar lo siguiente. En el acta de entendimiento se reconoce el derecho de uso minero gratuito a Shogan sobre toda la extensión de su concesión minera, aplicándole el artículo 37, numeral 1 de la Ley General de Minería, a pesar de que dicha norma había sido modificada por la Ley 26.505 y esta a su vez modificada por la Ley número 26.570. A partir de la vigencia de esta última norma, contrariamente a lo alegado por el exministro, se limita el derecho de uso minero únicamente para aquellas zonas de la concesión que están ocupadas por infraestructura, instalaciones y servicios para fines mineros, mas no a toda la extensión de la concesión minera, por lo que a partir del año 1996, Shogan debió solicitar autorización al Estado como propietario del terreno para el uso minero en aquellas áreas que no tenía infraestructura. En ese sentido, el acta de entendimiento otorgó un beneficio indebido a Shogan en contra de los intereses del Estado,
afectando su derecho de propiedad sobre los terrenos eriazos que son utilizados por Shogan sin las limitaciones que la ley establece. Con relación a este punto, queda claro, ¿no es cierto?, que el acta de entendimiento que suscribieron el Estado con la empresa Shogan se dejó claro, se reconoce por parte del Estado el derecho de Shogan al uso minero gratuito, ¿no es cierto?, en virtud al artículo 37, numeral 1 de la Ley General de Minería. Sin embargo, no se tuvo en cuenta en el momento de la suscripción de este documento que este artículo 37, numeral 1, había sido modificado por la ley número 26.505 y a su vez modificado por la ley 26.570. Está en más decir que la empresa Shogan no tenía contrato de estabilidad jurídica. Asimismo, en el acta de entendimiento, al haber reconocido indebidamente a Shogan el derecho de uso minero gratuito sobre toda la extensión de su concesión minera, aplicándole el artículo 37, numeral 1 de la Ley General de Minería, que no estaba vigente, implicó una aplicación ultraactiva de la norma, reconociéndole un régimen de estabilidad jurídica a favor de Shogan que no le correspondía, por cuanto la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, el propio Ministerio de Energía y Minas, durante la gestión del exministro y el mismo gerente general de Shogan, reconocieron que Shogan no tenía un régimen de estabilidad jurídica. Es decir, el contrato a través del cual se concede la empresa Hierro Perú a la empresa Shogan no contenía un contrato de estabilidad jurídica. Por otro lado, en el acta de entendimiento se modificaron los linderos de la zona geográfica para la instalación del complejo petroquímico aprobada por resolución ministerial número 042-2009-MEM-DM. Es decir, el área original era de 1.970 hectáreas, que luego de la suscripción del acta se redujo a 243 hectáreas, es decir, 8.596.10 metros cuadrados, lo que implicó definitivamente una disminución del 88% del área original, con lo cual se benefició a Shogan en contra de los intereses nacionales que implicaban la construcción de las plantas petroquímicas en dicha zona. Y finalmente, consideramos también como otro punto de análisis, la negociación con la empresa minera Shogan no resultaba necesaria, habida cuenta que las impugnaciones de Shogan, tanto a las normas que declararon de interés nacional los proyectos petroquímicos, así como las oposiciones a los actos administrativos para la transferencia de los terrenos para la construcción de las plantas petroquímicas, fueron declaradas infundadas en su oportunidad en todas las instancias administrativas, donde se estableció que los actos administrativos se realizaron conforme al ordenamiento legal, por lo que correspondía continuar con el procedimiento administrativo correspondiente sin necesidad de negociar el desistimiento en las demandas contenciosas administrativas interpuestas por Shogan, toda vez que en el ámbito administrativo a Shogan no se le había dado la razón con relación a sus solicitudes y por el contrario, estas habían quedado firmes. Entonces, ante eso, Shogan interpone demandas contenciosas administrativas, ¿no es cierto? Y el Estado no tenía por qué negociar, sino más bien podía dejar que estas demandas continuaran toda vez que se estaban dando dentro del ordenamiento legal correspondiente. En ese sentido, en nuestra opinión, sí se encuentran indicios razonables que evidencian que el ex ministro Sánchez Gamarra infringió los artículos 38, 44, 54, 66 y 73 de la Constitución. Para ello voy a citar una sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 3593-2006, donde señala que la Constitución prevé el juicio político como mecanismo de control político y faculta al Congreso de la República para sancionar políticamente. Es así que reconoce la existencia de un juicio político destinado a sancionar las infracciones de la Constitución, considerando la infracción constitucional todas aquellas violaciones a los bienes jurídicos constitucionales establecidos en la Constitución que no sean materia de protección y sanción en caso de incumplimiento por norma legal alguna,
Con esto se busca proteger la Constitución, evitando la impunidad de quienes la violen por medios no previstos ni sancionados en la ley. Ello es así en la medida que el carácter normativo de la Constitución determina que las infracciones a su texto sean proscritas en todos los ámbitos y en especial en el público. Por lo tanto, se concluye que del análisis y estudio de la presente denuncia constitucional se recomienda a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acusar constitucionalmente al exministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez Gamarra, por la infracción de los artículos 38, 44, 54, 66 y 73 de la Constitución Política, sancionándolo con la inhabilitación para ejercer cargo público por un plazo de 5 años, al haberse acreditado la comisión de las aludidas infracciones. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, muy claro. Se abre el debate. Javier Vela, GGG. Presidente, voy a sustentar porque voy a votar en contra del informe. Esta denuncia constitucional cuestiona un acta de entendimiento que se suscribió en febrero del 2010 entre el Ministerio de Energía y Chogan del Perú. Supuestamente el argumento es porque se lesionaba un derecho de propiedad sobre terrenos seriazos que el Estado tiene y todos lo reconocemos. Pero también está muy claro que el año 92, cuando se hace el proceso de concesión a la minera Chogan, estaba vigente la ley 26505. Con esa ley que luego es modificada en el 96, con esa ley se da el proceso de concesión de Hierro Perú a Chogan del Perú. ¿Y qué se reconocía en la Ley General de Minería? Se reconocía el derecho de los titulares de las concesiones a que puedan ellos usar de manera gratuita los terrenos eriazos que estaban en el ámbito de su concesión, de su explotación. Entonces, lo que sucede ahí, señor presidente, es que el gobierno quiso habilitar tierras seriazas para el desarrollo de 2 proyectos de petroquímica, y como no podía ser de otra manera respetuosos de los contratos, evidentemente había que llegar a una fórmula de entendimiento con aquel que en virtud de la ley 26505 se le había consagrado, repito, el derecho a poder usar los terrenos seriazos de manera gratuita. Y el propósito no era favorecer a Chogan, como bien lo ha dicho el congresista Teófilo Gamarra. Chogan del Perú inició procedimientos judiciales que evidentemente trampaban el desarrollo de los proyectos petroquímicos, porque para poder habilitar respaldo económico financiero, un inversionista necesita mostrar ante las entidades financieras de que el ámbito de influencia de su inversión está debidamente saneada. Entonces, esa situación, Chogan había enjuiciado al Estado peruano, se había trabado el desarrollo de estos 2 proyectos petroquímicos, y luego se llegó a un acuerdo en virtud del cual Chogan, obviamente, accedía a no ejercer su derecho de uso gratuito de estos terrenos para poder desarrollar estos proyectos petroquímicos. Lo que yo creo es que más bien ha habido celo en el cumplimiento de los contratos y en el cumplimiento de la ley. No ha habido ningún propósito del exministro Sánchez de querer afectar los intereses del país. Y quiero decir algo que el congresista Teófilo Gamarra debe decirlo en forma completa. No es cierto que haya una opinión institucional de la Superintendencia de Bienes Nacionales con una opinión en contrario. Aquí estuvo el 23 de abril, estuvo la señora Cordero Velázquez, Superintendenta Nacional de Bienes Nacionales, y ella dijo que no estaba de acuerdo con el oficio, que no era institucional, el oficio de la Oficina de Adjudicaciones, porque no habían tenido en cuenta la ley 26505, que es al amparo de esa ley que se da el proceso de concesión a Chogan, y obviamente en virtud de la ley de minería. Luego la ley se modificó, es cierto, en el año 96,
pero ojo, los términos contractuales están prácticamente marcados por las normas que rigen al tiempo en que se suscriben los acuerdos. Esa es una posición que nosotros tenemos, pero repito, la idea era desentrabar estos dos proyectos de desarrollo petroquímico que eran muy importantes para el país, y la única forma, creo, respetuosa de los contratos y de la ley era buscando un acuerdo con la empresa a la cual el Estado peruano le había dado una concesión, y dentro de esa concesión le había consagrado el derecho a usar, no de propiedad, a usar gratuitamente los terrenos herazos que estaban dentro del ámbito de su concesión. Nada más que eso. Y por eso creo que el exministro cumplió, fue muy respetuoso de la ley y especialmente los contratos. Gracias. El debate, ¿alguien más? Bien, Teófilo Gamarra. Bueno, señor presidente, simplemente para precisar que tanto el contrato inicial de compra-venta de acciones establecía, ¿no es cierto?, en una de sus cláusulas que de manera concreta, por documento separado, ¿no es cierto?, el comprador tiene derecho a solicitar garantías de estabilidad legal y tributaria que ofrece la ley peruana para dicha nueva inversión, y el vendedor lo asistirá en dicha solicitud ante el Supremo Gobierno. Es decir, que en virtud al contrato suscrito en el año 1992, esta empresa no tenía un contrato de estabilidad, y que de acuerdo a una de las cláusulas se obligaba, ¿no es cierto?, a solicitar ante el Estado un contrato de estabilidad legal. Por otro lado, si nosotros vemos el marco legal en el cual fue suscrito este contrato fue suscrito en el año 92, en función al texto único ordenado de la Ley General de Minería, ¿no es cierto? Pero esta norma fue modificada en dos oportunidades, tanto por la Ley 26.505 y la Ley 26.570. Y con relación a estas modificaciones, se establece, ¿no es cierto?, claramente que la empresa Shogun debió solicitar ante el Estado y especialmente ante el Ministerio de Energía y Minas el uso minero sobre los terrenos eriazos del Estado que estén ocupados por infraestructura. O sea, no se tenía que sobreentender automáticamente que en virtud a la suscripción del contrato del año 92, los terrenos eriazos ya eran uso exclusivo de Shogun, sino tenía que solicitarlo, situación que no lo hizo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el acta de adjudicación o el acta de entendimiento que suscribieron también entre el Estado y la empresa Shogun ya fue una situación no necesariamente realizable, porque podía haber seguido su curso, podía haber seguido la demanda contenciosa administrativa que había iniciado Shogun, la misma que en la vía administrativa no había sido aceptada ni en primera ni en segunda instancia. En ese contexto, definitivamente, la firma de este convenio suscrito entre el Estado y la empresa Shogun, en realidad fue para beneficiar a esta empresa. Se benefició dándole más hectáreas de las que inicialmente se le había otorgado, y realmente renunciando a la soberanía por parte del Ministerio de Energía y Minas. Muchas gracias, señor presidente. Bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Votamos? ¿O Fernando Andrade? Sí, quiero preguntar, ahí en este caso a mí me parece que la negociación está bien hecha en la medida en que Shogun tenía plena posesión del terreno. Aquí bien claro dice que tenía esos terrenos cercados y con seguridad. Y cuando uno tiene cercados y con seguridad un terreno, lo tiene en posesión. Y por eso es que tuvo que haber una negociación para retirarse de esos terrenos. Gracias. ¿Alguna aclaración, Teófilo Gamarra? Bueno, en realidad que estén cercados, en realidad no, yo he podido ver del expediente y no he encontrado que todos estos terrenos estén cercados. Estamos hablando de más de 1.900 hectáreas, 1.970 hectáreas, que luego se redujeron a 243 hectáreas, beneficiando, ¿no es cierto?, a la empresa Shogun. Y de acuerdo a la documentación que tengo, no
no se ve que estos terrenos estuviesen cercados. Bien, vamos a votar entonces. Los que estén a favor del informe de Ana María Solórzano, levanten la mano, por favor. De Teófilo Navarra. Rolando Reati, Pedro Espadaro, Segundo Tapia, Teófilo Gamarra, Ana María Solórzano. Los que estén en contra, Jaime Velázquez, abstención, Fernando Andrade. Y Martín Rivas Teixeira y Víctor Islas se van a abstener, claro, como corresponde. Gracias. Ha sido aprobado por mayoría. El siguiente.